Bitcoin sube un 9% en pocas horas y deja atrás tanto la caída de la semana pasada como el rango intradiario en el que nos encontrábamos. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en si esas subidas generan algún tipo de cambio en la acción del precio y en si podemos aprovecharnos de esta situación a través de alguna entrada en largo o en corto. Las festividades que tenemos en la mayoría de regiones hace que las principales bolsas mundiales estén cerradas y que por lo cual no haya ningún tipo de noticia a destacar del calendario económico, por lo que vamos a pasar directamente a por las noticias de última hora. Y es que, para empezar, Joe Biden ha afirmado que el acuerdo sobre el techo de deuda, algo que, como sabes, está centrando la atención de todo el mundo desde hace bastantes días, está ya listo para ser firmado. Ha puntualizado que representa un compromiso y que eso, por ende, significa que nadie tiene todo lo que quiere dentro de ese acuerdo, pero que al fin y al cabo de eso se trata. Dicho esto, los legisladores y senadores tendrán ahora unos días para leer el proyecto de ley que va a ser votado primero en la Cámara de Representantes, justamente este miércoles día 31 de mayo, 5 días antes de la fecha anunciada como deadline por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Cambiando de tema, las subidas que hemos visto recientemente no son casualidad, y cuando digo subidas me refiero a los incrementos de precio en todas las bolsas mundiales. Y es que la semana pasada justamente pudimos ver distintos datos, como por ejemplo el PIB, el empleo o incluso el índice de precios en Estados Unidos, todos y cada uno de ellos, bastante más fuertes de lo esperado. Esto simplemente pone en entredicho si lo que tienen que hacer los bancos centrales es: punto número 1, frenar con los incrementos de tasas, que es lo que se esperaba que se hiciera a partir de ahora, o punto número 2, por el contrario, seguir con los aumentos progresivos de tasas y empezar a reducir en el año 2024, que es la nueva situación que se valora en vista de esos últimos datos que hemos visto. Recuerda que a principios de este mes, cuando la Reserva Federal implementó su 11º aumento en las tasas de interés desde marzo del año 2022, elevando la tasa de fondos a un rango de 5% a 5,25%, Jerome Powell, el presidente de la Fed, insinuó que es bastante probable que se produzca una pausa en el ciclo de aumento justamente en la reunión de junio del FOMC. Sin embargo, aquí viene el tema, las actas de la última reunión mostraron que algunos miembros aún ven la necesidad de aumentos adicionales, algo que evidentemente podría complicar por enésima vez la hoja de ruta de Jerome Powell en cuanto a subir, mantener o reducir los tipos de interés. Así que nada, dejamos por aquí las noticias de última hora y vamos primero a hacer una actualización de las ideas de trading y los trades en los que estoy actualmente. Hablaremos ahora a continuación de alguna idea, sobre todo relacionándolo con el análisis de Bitcoin, porque la idea está en Bitcoin, pero en cuanto a las ejecuciones que hemos ido comentando estos días atrás y semanas atrás, bueno, el trade en Ant va tirando, se está acercando rápidamente al primer take profit. Ahora, como ya comenté la semana pasada, muy pendientes tanto de este movimiento en forma de pullback. Al final, dentro de cualquier gran impulso alcista, pues hay diferentes impulsos y pullback, impulsos y pullback. ¿Qué es lo que me molesta? Me molesta que después de este pullback semanal que vivimos, esto es gráfico diario, pero aquí en gráfico semanal se puede ver mejor, después de este pullback semanal, fíjate cómo lo que hemos visto es, finalizamos el pullback y tenemos una onda número 1, una onda número 2, una onda número 3, una onda número 4 y estamos ya haciendo la onda número 5, que viendo la duración y la longitud de la 3 me imagino que será más corta. Esto me molesta bastante porque habremos completado un ciclo ya de 5 ondas antes de superar el máximo anterior, lo cual es un problema porque puede representar que finalizaríamos este movimiento cerca de los máximos recientes, algo que me obligaría, entre comillas, si quiero ser conservador, y en cuanto a trading soy bastante conservador, de salirme pronto. Así que nada, esta es la situación de Ant. La situación de Cardano, como siempre, es bastante diferente. Ha confirmado esta formación de suelo a través de este mini doble suelo, incluso triple suelo. Ha roto esta diagonal bajista, que la podemos marcar para que la veas un poquito mejor, esta diagonal de aquí, y pues bueno, ya está marcando máximos y mínimos crecientes. Ahora, sinceramente, todo lo que sea para Cardano
ver una reculación implica problemas importantes porque significará una alteración de de este desenlace alcista después del pullback. Al final, la acción del precio en gráfico semanal es muy similar. Máximos y mínimos crecientes, impulso, pullback, y estamos ya confirmando esa envolvente alcista en gráfico semanal que se comió 1 y 2 semanas de atrás. Así que, como digo, la continuación es probable y todo lo que no sea dar esa continuación alcista, como mínimo hasta el nivel de 0,466 aproximadamente, pues bueno, implicará una alteración importante en la tendencia que pues hará literalmente que sea agresivo con la gestión de la posición, poniendo un stop loss ya 100% por debajo de los mínimos anteriores, porque todo lo que no sea continuar con fuerza, puede haber pues algún pequeño retroceso. Hoy, por ejemplo, es un día en el que están los índices cerrados, están abiertos los futuros, pero los índices están cerrados y puede haber menos volatilidad, ¿no? Pues bueno, esto lo acepto, lo tolero y más entendiendo el contexto, pero lo que no sea ir tendiendo al alza no me va a gustar ni un pelo e implicará que no solo atacaremos los mínimos anteriores, sino que pues, nos podemos meter sin problema por debajo de estos niveles, ¿no? Entonces, dejo por aquí un poco el tema de las ideas de trading. Esto ha sido más que nada una actualización. Por aquí tenemos también el trade de Block, el ETF relacionado con empresas que tienen de alguna forma implicación directa con criptomonedas, con Bitcoin sobre todo. No voy a entrar en ello para no alargar demasiado. Vamos a pasar ya a por el análisis de Bitcoin de hoy, donde, pues por regla de 3, dentro del mismo análisis, podremos comentar una idea de trading de la que estoy pendiente para poder capitalizar este movimiento en el que nos encontramos. Entonces, la semana pasada ya comentamos que pese a que la ruptura del rango en el que nos encontrábamos podía indicar una caída a niveles inferiores, la falta de fuerza en dicha ruptura implicaba un más que probable movimiento alcista previo a tocar esos niveles. Es decir, hablamos de que esta ruptura de aquí, por debajo de este rango intradiario, por debajo de los 26.600, ciertamente podía implicar un desahogo hasta los 25.500 aproximadamente, pero enseguida, y podéis ir al análisis para entender los detalles técnicos porque no voy a entrar en materia aquí, enseguida que vimos esta falta de fuerza, ¿qué es lo que comentamos? Comentamos, vale, sigo valorando esos 25.500, esos 24.500, estos niveles aproximadamente, pero creo que en vez de hacerlos de forma tendencial, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, lo que haremos será primero atacar ciertos puntos y terminar tocándolos, pues bueno, por inercia o por tendencia, ¿no? Entonces, en el vídeo de hoy voy a centrarme en el análisis de Bitcoin, evidentemente, pero lo haré para intentar responder, o mejor dicho, para responder si se ha alterado la tendencia después de estas subidas en las que hemos visto, es decir, si hemos tenido alguna alteración, y responder también a qué es lo que voy a hacer yo a partir de ahora. Entonces, empezando por el gráfico semanal, es bastante confuso. Es bastante confuso si intentamos o si caemos en el sesgo de intentar predecir al milímetro todo lo que está pasando. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos una cuña muy fácil, impulso, fácil, pullback, fácil, impulso. Aquí empiezan los problemas, desaceleración, envolvente alcista, bajista, falta de fuerza bajista, se levanta, entonces cae, desacelera, una especie de low test, tal. Es bastante confuso, ¿no? Pero si cogemos y venimos por aquí, ponemos gráfico lineal y no lo vemos tan confuso porque estamos centrándonos únicamente en la estructura, únicamente en la acción del precio. Y esto, evidentemente, sigue siendo alcista. Es literalmente lo que llevamos tiempo comentando, donde pues tenemos un patrón de agotamiento que da fin a todo este mercado bajista, un impulso, un pullback, otro impulso, y cualquier pullback que signifique corregir por encima de los máximos anteriores de la cuña, de la Bull Market Support Band y de la media móvil de 50 semanal es literalmente una acción del precio realmente alcista. Con lo cual, aquí podemos ver que el gráfico semanal es confuso, sí pero no. Porque si vamos a lo más básico, a la información o a la forma de analizar un gráfico más básica, que es utilizar únicamente una línea, ni datos de apertura, de cierre, sombras y demás, lo que tenemos es una acción del precio muy sencilla y muy fácil, ¿no? Entonces, esto nos invita a bajar de temporalidad y a pasar a gráfico diario. En gráfico diario ya podemos empezar a leer más cosas, entendiendo ya esta estructura general. Si hacemos un poquito más de zoom, podemos detectar diferentes elementos. El primero es que vemos máximos y mínimos decrecientes. Es decir, el gráfico sigue haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Con lo cual, la estructura dentro de este movimiento final de pullback, de lo que hemos analizado
más a largo plazo en gráfico semanal, sigue siendo bajista. Por lo cual, la estructura está sin cambios. Hemos tenido un movimiento impulsivo importante. El día de ayer domingo fue realmente alcista, pero esto no implica que la estructura siga siendo la misma. Además, podemos añadir más detalles, y es que si nos centramos en el volumen, podemos comprobar cómo el volumen posterior a todo este movimiento bajista, fíjate cómo el volumen de este movimiento bajista es realmente ascendente. Es decir, hay un volumen que va incrementando, hay unas personas, unos traders, unos inversores que van añadiéndose a este movimiento porque va incrementando el volumen, con lo cual se van negociando más contratos, pero por cambio, por contraposición, el volumen correspondiente al pullback es decreciente. Esto es muy típico, esto es muy habitual de movimientos tendenciales. Dentro de la tendencia es cuando más gente está unida, porque hay más gente pusheando para que haya una tendencia. En este caso es un movimiento a la baja. Dentro del pullback hay menos gente participando, porque la gente está esperando a volver a unirse a este movimiento bajista, como es el caso. Esto implica que vamos a seguir formando una caída, esto implica que hemos hecho solo un pequeño pullback para seguir cayendo, todo esto implica que estamos formando parte de un movimiento más bajista, ahora lo veremos. Pero lo que está claro y es evidente es que de entrada el precio lo que ha hecho es situarse nuevamente por encima de niveles de resistencia. Es decir, teníamos el soporte anterior, 27.170, 27.200 aproximadamente, teníamos las medias móviles. El precio ha vuelto a situarse por encima de esos niveles. Pero mucho cuidado porque aquí entra un punto determinante. Y es que del mismo modo que, por ejemplo, aquí también nos situamos por debajo de niveles de soporte importantes, fíjate cómo rompimos y aquí sí que hubo una alteración de la tendencia. Porque pasamos a hacer máximos y mínimos crecientes a hacer máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Además de romper por debajo de los 21.300, nivel de soporte y resistencia muy importante. Es decir, aquí sí que realmente hubo una alteración de lo que estaba sucediendo, pero no hubo continuación. El gráfico no fue capaz de continuar. Hubo una especie de falsa ruptura y el precio ¡pam! Para arriba. Ahora hemos hecho una ruptura de momento, pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si en este caso que hubo alteración, el precio no fue capaz de continuar, en este caso que no ha habido alteración, más razón para estar focalizados en lo que está pasando. Con lo cual, la mayoría de elementos radican en focalizarnos en esto de aquí, porque la estructura semanal la tenemos clara, porque la estructura diaria la tenemos clara y porque ahora lo que nos requiere y lo que nos implica el gráfico es focalizarnos en estas velas de aquí. En este punto, el gráfico diario se queda corto, así que lo que vamos a hacer es pasar directamente al gráfico horario. Gráfico horario, gráfico de 4 horas, lo mismo. Vamos a focalizarnos en el gráfico de 4 horas. Fíjate cómo se forma una clara ruptura de este rango. Es decir, rompemos la parte superior del rango, la parte correspondiente a los 27.400, estas son las dos líneas del rango, la inferior y la superior. Rompemos con contundencia la media móvil de 50 de 4 horas, rompemos, pues yo qué sé, habrá diagonales por aquí, cada uno tendrá el análisis como quiera, pero hemos roto múltiples niveles de abajo arriba, con lo cual son rupturas alcistas. Estamos hablando de un posible patrón de impulso, pullback y continuación. Visto así, la respuesta es sí. Pero, ¿y si te enseño esto de aquí? ¿Y si alargo esta parte de aquí? Esta parte superior de este rango importantísimo en el que estábamos anteriormente. Ya hablamos que esto ya no iba a ser nunca más un rango, al menos correspondiente a estos niveles, porque las dilataciones habían sido demasiado obvias como para que esto fuera un rango, pero sigue existiendo este nivel de resistencia. ¿Puede significar esto entonces un rechazo de la parte superior del rango? Y tú podrías decir, hombre, entonces, si el precio cae es porque ya hemos rechazado el rango y ya está. Es decir, no es compatible el entender esto como un impulso, un pullback y una continuación. ¿Por qué? Pues porque si estamos cayendo y venimos de rechazar esta parte tan importante, lo más probable es que esta caída sea para seguir hacia abajo, porque es un rechazo, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces si yo te enseño esta parte inferior de aquí? ¿Qué pasa entonces si yo te enseño que el atacar o el caer
hacia ciertos niveles, puede implicar el volver a atacar esta estructura de la parte inferior del rango, que como digo, no es nunca más un rango al uso, porque las rupturas han sido evidentes, pero esto sigue siendo un nivel de soporte, porque nos hemos relacionado de manera muy clara y contundente con ese nivel. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué nos tenemos que focalizar entonces? Pues bueno, aquí es donde viene un poco la idea de trading, aquí es donde viene un poco la estructura de la que yo hablo. Al final, lo que venimos o lo que estamos formando es una acción del precio que no cambia respecto a lo que ya habíamos hablado anteriormente, que mantiene en todo momento el patrón y que mantiene en todo momento lo que podíamos esperar que sucediera debido a la falta de fuerza de este movimiento a la baja. Y lo que tenemos que tener claro es que del mismo modo que podemos o puede implicar un rechazo de estos niveles y seguir manteniendo máximos decrecientes, en lo que yo me voy a focalizar a partir de ahora y en lo que yo voy a estar pendiente es de ver en qué momento desarrollamos o de qué forma podemos desarrollar este movimiento. Creo, sinceramente, que si el movimiento se desarrolla así, impulso y pullback, hay una probabilidad elevada de poder ver un nuevo movimiento, como mínimo hasta la parte superior del mismo, hasta los 28.400, 28.500. En cambio, si lo que hacemos es atacar estos niveles posterior a una reversión, posterior a un cambio de tendencia intradiario, creo que simplemente lo que vamos a ver formado es literalmente el movimiento del que hablamos. Pues falta de fuerza, desahogo alcista previa a una caída mayor. Es literalmente lo que espero y es literalmente lo que creo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues porque no es lo mismo hacer así, impulso, pullback y ya está, que hacer impulso, cambio de tendencia y caída. ¿Por qué? Pues porque en este momento en el que el gráfico está cayendo, lo que ha pasado es que ya ha habido una alteración de la tendencia en gráfico de 4 horas, que puede ser la antesala a ver todo este movimiento bajista hasta los 25.400, 25.000 y pico del gráfico diario. En cambio, si el precio cae, vamos a dibujarlo, pero sin ningún tipo de alteración de la tendencia, puede ser simplemente un impulso, un pullback y una continuación. Como digo, para atacar los máximos anteriores, por lo menos, ¿no? Y es en lo que voy a estar yo pendiente. Si que el precio se levanta, intentaré ponerme corto, añadiendo posiciones a este movimiento en corto en el que ya estoy en el corto plazo en Bitcoin. ¿Que el precio se da la vuelta directamente? Que es pues un poco lo que ha empezado a hacer, queda mucho y el día de hoy va a ser tranquilo en teoría porque no hay noticias, porque hay índices cerrados y demás, las bolsas. Pues bueno, lo que haré será estar muy pendiente de esta reacción, ya sea en esta parte o un poquito más arriba. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que, igual que aquí estuvimos hablando de no dejarnos llevar por esta falsa ruptura, ahora, en caso de ver un movimiento a la baja, no nos tenemos que dejar llevar porque el precio está cayendo. Igual que aquí no nos tenemos que dejar llevar porque el precio está subiendo. Porque si no, lo único que estás haciendo es ir dando bandazos detrás del mercado y ni las ves venir. No sabes si sube, si baja, si va a subir, si va a bajar, ni qué tienes que hacer. Vas todo el rato a remolque. En cambio, entendiéndolo de esta forma, entendiéndolo de forma ordenada, entendiendo qué implica cada subida o cada caída, tú puedes estipular una forma tanto de analizar el gráfico como de intentar capitalizarlo. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.